Listo. Expansión ultramarina y conquista de América por parte de Europa. Listo. Primero que nada, buenos días muchachos. Espero que tengan un lindo día el día de hoy y vamos a continuar con nuestra exposición. Listo. Entonces, como les decía, la organización medieval y feudal de la época permitió la expansión de Europa a partir de América Latina, de todo lo que es América, que es muy diferente la conquista de América a la colonización inglesa. Listo. Ya veremos más adelante porque van a ser muy diferentes, ¿listo? Desde el siglo XIV había una crisis en la Europa medieval y generaba una crisis dentro de lo que es el feudalismo, ¿cierto? Y la sociedad nobleza se debilita. Esta es la alta nobleza, la baja nobleza, se van a tener una debilidad, ¿listo? Van a tener una debilidad por tipos económicos, porque, pues, digamos, no tenían la misma capacidad financiera que tenían antes, ¿listo? Al mismo tiempo, la monarquía se fortalece para sostener una administración estatal cada vez más, ¿listo? Este era como el que mandaba a todos los demás y se fortalece muchísimo. Querían disponer de recursos y fundamentalmente de metales preciosos. Es fundamental los metales preciosos para esta sociedad. Listo, vamos a tenerlo muy en cuenta. Por eso la conquista. Esos metales y productos podían encontrarse en Asia durante toda la Edad Media. El comercio de Asia se había realizado a través de la ruta comercial del Mediterráneo, que va a ser la ruta de la seda, que ya la habíamos visto. ¿Listo? Esas tierras estaban controladas por musulmanes. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Estas rutas estaban controladas por musulmanes y por lo tanto era necesario buscar rutas alternativas. En ese orden de ideas es cuando la navegación ultramarina a través del Atlántico se perfilaba como la mejor opción. ¿Listo? Entonces recordemos el mapita de Europa. Recordemos el mapita de Europa. Vamos a buscar el mapita de Europa. Y listo. Entonces, ahí ya pasamos. Entonces, por el Atlántico era la mejor opción, ya que por estas rutas estaban totalmente controladas, el Mar Negro, estaban controladas aquí estas rutas, estaban controladas por los musulmanes, tenían una guerra ultranza con los musulmanes, ¿listo? Entonces, por eso es que ellos querían dominar. Entonces, la expansión ultramarina representaba al mundo una posibilidad para la expansión geográfica y la conquista de nuevos territorios para el dominio económico de esas poblaciones. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tenía el dominio de esas poblaciones de tipo económico, yo podía controlar toda su infraestructura económica para cobrarles impuestos y yo seguir enriqueciendo la corona española o la corona europea, sea es el país de que sea. ¿Listo? Eh, la noción de esfericidad estaba solo en los círculos intelectuales más grandes, ¿sí? Solo la gente muy pila pensaba que la Tierra es redonda. El resto de personas pensaban que era así, plana. Era totalmente plana, la Tierra era plana. Pero este señor que está aquí, que es don Galileo Galilei, dijo, como no, compañeros, la Tierra no es plana, es redonda. Entonces, la Tierra como es redonda, podemos circunnavegarla desde Europa hasta llegar a Asia por el otro lado. ¿Listo? Entonces, esas ideas también le dieron mucha fuerza a Cristóbal Colón para llegar a conquistar. ¿Listo? Eh, bueno, entonces, también les hablaba que aquí los pueblos precolombinos o prehispánicos estaban, habían tres imperios gigantescos, ¿listo? Habían tres imperios que dominaban toda América o gran parte de América, que son los aztecas, los aztecas por el lado de México, los mayas por el lado de Guatemala y Honduras, y los incas, que es el imperio del Tihuantinsuyo. Este es el imperio, un imperio grandísimo con su capital Cusco. Entonces aquellos que alguna vez vieron las historias del emperador Cusco se desarrollan acá. ¿Listo? Asimismo, habían otros pueblos que dominaban, pero eran pequeños pueblos que estaban dominados en todas estas regiones. Eran pequeños pueblos como los Muiscas, los Huitotos, los Coqui y toda esta región, todos estos pequeños pueblos que estaban en los Andes. ¿Listo? Entonces, aquí vamos, que es el Tihuantinsuyo.
Entonces, el imperio del Tinguantinsuyo, que era como se conocía el imperio inca, ¿listo? Fue un imperio muy importante, dominó gran parte de los Andes, desde Perú, parte de Ecuador, hasta Chile, ¿listo? Es muy importante este imperio del Tinguantinsuyo. Entonces, ¿cuáles eran las motivaciones portuguesas? Portugal, recordemos que está más cerca hacia el Atlántico. Entonces, miremos nuestro mapita de Europa en el siglo XVI. Es un mapa de Europa durante el siglo XVI. Entonces, lo voy a ampliar acá un poco para que lo veamos. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones de Castilla y Aragón? Bueno, ¿cuáles son las motivaciones de Portugal para expandirse? ¿Listo? Recordemos que Portugal no está más cerca del Atlántico, entonces tiene unas motivaciones muy diferentes a lo que va a ser el Imperio de Castilla o el Imperio de Aragón. ¿Listo? Y todo esto después se va a conocer como la Gran España. Las motivaciones europeas es la expansión del territorio. Entonces tienen que Portugal es muy pequeño a diferencia de Castilla. Entonces quiere expandir su territorio para seguir expandiendo su esto, pero tampoco puede entrar en una confrontación directa con España o con Castilla, ¿sí? Al contar con sus tierras que no tenían la suficiente producción. Entonces, los portugueses logran rodear el continente africano, como están más cerca aquí de África, y este logro es clave para el descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza en 1488. Cabo Buena Esperanza es un cabo que queda en África y va a ser muy importante para el comercio portugués. ¿Listo? Y a partir de 1532, es decir, posteriormente a que los españoles ya tuvieran el resto del mundo, los portugueses inician la conquista en el territorio de Brasil. ¿En qué año? En 1532. ¿Listo? España sufre unos cambios políticos a finales del siglo XV. Estos cambios políticos tienen que ver con la unificación de los reinos de Castilla y Aragón en lo que se conoce como la Gran España. ¿Listo? Esto va a tener unas reformas que van a ser muy importantes porque son las reformas que va a unir a muchas familias de monarcas dentro de el Imperio Español, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, se produce también una unificación a partir del matrimonio de los reyes de Castilla y de Aragón y en general una mayor parte de la estabilidad política que les permite competir contra los portugueses en la expansión del Atlántico. ¿Listo? Eso es lo que les permite a ellos expandirse al Atlántico. Los reinos de Castilla y los reinos de Aragón. ¿Listo? Además, cae la gran, además cae Granada, que van a investigar sobre de esto, ojo con esto muchachos, van a investigar dónde está ubicado Granada. En este mapa no me aparece, en este mapa no me va a aparecer Granada porque Granada ya cayó en este momento, pero van a investigar dónde queda Granada y van a investigar de esto porque se produjo la caída de Granada y me lo van a responder por Classroom. Listo, yo les voy a dejar una preguntita y van a dejarlo ahí. Que esta ciudad fue la última gobernada por los árabes en lo que era Europa más occidental hacia el Atlántico. ¿Listo? Los árabes igual siguen aquí por estos lados, ellos conquistan gran parte de esto, ellos tienen el control y el dominio de las rutas comerciales por acá, todo esto es de ellos también. Entonces, ellos tenían una guerra ahí interna entre ellos. Entonces, las motivaciones para la corona española, ¿cuáles son? ¿Sí? Para expandirse. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones de la corona española? La corona española tenía problemas financieros gravísimos, ¿sí? La corona española, si no es por la conquista de América, ellos entran en una crisis económica terrible, terrible, porque no podían sostener todo el imperio español, sostener el ejército, sostener los feudos, tenían impuestos exageradísimos de renta frente a la tierra, mejor dicho, no tenían una industria, una agroindustria, o tenían gran parte de expansiones agrícolas, ¿listo? Eh, no tenían consolidado muchas partes ahí, tenían una economía muy incipiente en comparación de otros lugares de Europa, como lo va a ser el caso de Italia o Inglaterra, ¿listo? Ellos tienen unas motivaciones de tipo económico, si no es por la conquista, van a entrar en una crisis económica, ¿listo? La corona, los territorios y descubrimientos geográficos le van a dar esta posibilidad de expansión financiera y económica.
Entonces, estos territorios que descubrieron, este es el escudo de España durante el siglo XVI, ¿listo? Ya cuando las casas de Aragón y Castilla se unieron. Anteriormente el escudo era un poco diferente. Pero entonces la expansión tenía esas motivaciones de tipo económico. ¿Listo? Ellos necesitaban ampliar las rutas comerciales, ¿sí? Necesitaban, porque todo su comercio se vio debilitado debido a que las rutas comerciales que ellos utilizaban para negociar con Asia, con India, en especial con India, estaban bloqueadas por los musulmanes y tenían una guerra con los musulmanes y obviamente no podían pagar los tributos que les estaban pidiendo los musulmanes sin entrar en una confrontación directa. Entonces ellos deciden, bueno, ya que este señor Galileo Galilei dijo que la Tierra es redonda, Cristóbal Colón se la piensa y dice, pues démosle la vuelta y circundemos el mapa hasta India por el otro lado. Entonces podemos entrar por acá y llegar al mismo lugar de India. ¿Listo? Esas son las motivaciones que ellos tienen. Entonces, ojo con esto, muchachos. En octubre de 1492, primera llegada de Colón a la isla de Guaní en el Mar Caribe. ¿Listo? Luego realizó 3 viajes más, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En los sucesivos viajes se fueron incrementando los enfrentamientos entre los nativos y los conquistadores y también al interior de los grupos de los conquistadores, porque tenían unas motivaciones muy específicas de dominio del oro, ¿sí? El oro era muy fuerte para ellos. Entonces el proceso de conquista se extendió durante el siglo XVI y abarcó los territorios de México, Chile y Argentina. Se crearon unos instrumentos jurídicos que son las capitulaciones, tratado de torterías y los requerimientos. ¿Listo? ¿Qué son las capitulaciones? Son las negociaciones entre los monarcas y los conquistadores a través de los cuales les otorgaban recompensas para poder ir a conquistar las nuevas tierras. Entonces yo le decía al, a los reyes de España, listo, déjeme ir a conquistar, que son los mayores de los conquistadores. Entonces en México, y vamos a averiguar eso, quién en México es el conquistador de México, es muy importante, que es el que, bueno, les voy a decir, es Cortés, ¿sí? Hernán Cortés es el gran conquistador de México, él hace un tratado con los reyes de España para que le permitan leer navegaciones y conquista el nombre de la corona española y lo hace de una forma muy sangrienta. Todos los territorios que hoy se conocen como México, eh, California y abajo por Guatemala, es decir, derroca todo el imperio inca, el imperio maya. ¿Listo? El Tratado de Tollerías, que es un tratado que era la bendición papal para ejercer dominio sobre los americanos, es decir, iban en un proceso de evangelización. ¿Listo? Van en un proceso de evangelización. Entonces el Papa les decía, listo, vayan a evangelizar, entonces iban un grupo de personas a evangelizar que se llamaron ellos los, bueno, iban a hacer proselitismo, ¿listo? Y el requerimiento que era el texto legítimo del dominio español sobre los americanos por motivos religiosos. ¿Cuáles son las características y motivaciones de los conquistadores? Los motivadores, las motivaciones eran diversas, ¿listo? Porque eran de diferente origen social. Recuerden que Cristóbal Colón, dentro de sus barcos no llevaba la mejor clase, sino los reyes de España les dieron gente que estaba en la cárcel, les dio como no les dio realmente un insumo muy adecuado porque realmente los reyes de España no pensaban que Cristóbal Colón iba a darle frutos a circunnavegar el, el globo terráqueo, sino simplemente ellos pensaban que iba a fracasar, pero pues no perdían nada con ir. Entonces por eso les dieron lo peorcito. ¿Listo? Le dieron carceleros, le dieron vagabundos. Entonces ese tipo de orígenes sociales también van a ser marcados dentro de lo que somos hoy en día. ¿Listo? En el caso de los nobles se vinculaba con aumentar sus fortunas. ¿Listo? Entonces yo era un don, yo era el señorazgo, era el don. Entonces yo era un don y venía aquí con mi grupo de peones a conquistar tierras y esas tierras eran mías, pero yo tenía que rendirle pleitesía al rey de España, ¿cierto? Siempre era el rey de España y siempre era con el beneplácito, es decir, con la bendición del rey de España. Y también los soldados también podían viajar a América a conquistar territorios para poder conseguir riquezas y conseguir otro tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones del viaje? Son muy negativas.
¿Listo? Entonces, en ese sentido, eh, las condiciones que motivaban a los conquistadores eran totalmente diversas. ¿Listo? A pesar de que las condiciones eran muy negativas, viajar entre Europa y América no era tan fácil. Podía tomar 4 meses llegar a América por barco. Entonces realmente era una condición expedicionaria. Hay gente que salía de España y nunca más volvía. ¿Listo? Entonces si tenía esposa se despedía, le daban la bendición, chao, que Dios la cuide y nunca más volvía. Listo. Entonces, las expresiones de las derrotas de los americanos profecían por presagios funestos y alentaban las capacidades de resistencia. ¿Listo? Entonces realmente hubo una resistencia bastante amplia por parte de los grandes imperios, tanto mayas, incas y el Tinguantinsuyo, eh, por parte a los españoles. ¿Sí? No fue tan fácil la conquista, no les dejaron tan. Incluso los pequeños pueblos como los Muisca, los Huitoto, los Tairona, todos estos pueblos, en especial los Tairona, tuvieron una resistencia muy fuerte hacia la conquista española. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de otras cosas para desdibujar un poco la idea de que Cristóbal Colón fue el primero en llegar a América. No. ¿Listo? La historiografía ha demostrado que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América, sino hubo un asentamiento incluso vikingo aquí en América Latina, en América, perdón, que fue en Norteamérica. Entonces veamos los viajes que hacían los vikingos. Los vikingos estaban especialmente asentados en Escandinavia y en esta parte de Europa, esto es Inglaterra, estaban asentados en esta parte y ellos hacían viajes constantes aquí a estas partes, a Groenlandia especialmente. Y ellos empezaban a viajar por todas estas partes y se asentaron en, en, se asentaron en América del Norte y hay descubrimientos que muestran esto. ¿Listo? Eh, entonces, se deduce que fue en una isla del archipiélago del Ártico canadiense, aquí esto es el Ártico canadiense, que establecieron un asentamiento humano, a que muchos se le da la duración de una década, ¿sí? Duraron como una década, y se llamó Lex Anax Medawos, ¿listo? Es un nombre bastante complicado de pronunciar. Esto se ha dado gracias a que muchos se han encontrado fragmentos, flechas, cosas que el asentamiento de ellos daban, ¿listo? Eh, También se han encontrado parte de la historia hablada de ellos, de que realmente hubo un asentamiento vikingo en parte de Norteamérica, pero no fue una conquista. ¿Sí? Ellos se hicieron más un tipo colonialista, pero no una conquista. Entonces, me van a averiguar qué diferencia hay entre colonial y conquista. ¿Listo? Entonces, las primeras investigaciones de un geógrafo que de nombre Conrad Matthew eh, fue el que demostró que en el año 1821 el sacerdote neolandés insurgente en la independencia de México, que se llamaba Fray Servando Teresa de Mier, en su carta de despedida le comunicó a los mexicanos: hallarán también mis paisanos, les voy a leer un fragmento, hallarán también mis paisanos la geografía druística de Matelburro, que estaba imprimiendo en París en 1814. Pruebas evidentes de que en el siglo X hubo nuestra América colonias, y ya saben sus nombres, de dinamarqueses o normandos, irlandeses y escoceses. ¿Listo? Ya en 1821 se sabía que habían asentamientos de estos normandos. Estos normandos se les conocía a los vikingos. ¿Sí? Entonces, además de investigaciones generadas por Hegel e Ingstad, también van a mostrar que realmente hubo un asentamiento de vikingos en Estados Unidos especialmente. Han encontrado muchas cosas. En 1914 el Congreso de Estados, perdón, en 1964 el Congreso de Estados Unidos declaró el Día de Leif Erikson. Esto debido a que él fue un sitio de excavación donde les digo que fueron donde descubrieron que realmente ahí se conquistó, hubo un asentamiento vikingo. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí este video. Vamos a hacer un breve taller frente a esto y nos vemos la próxima clase. Nos vamos a ver por Zoom. Listo, muchachos. Hagamos el taller, lo entregamos y nos vemos por Zoom. Listo, muchachos. Tengan un feliz resto de día. Buen día. Chao.